Listo. Voy a conectar desde aquí para poder estar pendiente del chat o cualquier situación. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes a este encuentro de CIPAS. Los CIPAS para la Universidad Nacional y Abierta de Distancia son comunidades de interacción, participación académica y social. Especialmente este CIPAS que se va a desarrollar en este momento es del curso Introducción a la Licenciatura en Educación Infantil. Bien, me permito leer la agenda del encuentro, lectura del propósito del encuentro, presentación de nuestra invitada, contextualización por parte de la directora del curso, exposición de la doctora Zaida Vázquez, espacio para preguntas y comentarios finales. Listo. Bien, mi nombre es Liliana Yasmín Chavarro Monar, soy la directora del curso de Introducción a la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El propósito del encuentro es, me permito leer, reconocer diversas formas y modalidades educativas para posibilitar la identificación de problemáticas presentes en diferentes contextos, con el fin de permitir a los estudiantes de la licenciatura en educación infantil establecer relaciones pertinentes con los núcleos problemáticos que orientan su proceso formativo. Bien, me permito dar una presentación de nuestra invitada. Hoy nos acompaña a este espacio tan importante la doctora Zaida Vázquez de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Ella es profesora en educación especial, especialista en dinámicas de grupo, doctora en pedagogía crítica, psicopedagoga, profesora asociada al UPEL y al Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel, coordinadora académica de la extensión Valles de Tuy, docente activa en las áreas de investigación, orientación y educación especial. Doctora Zaida, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. Gracias, es un honor y un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio. Realmente quiero comenzar agradeciendo primeramente a Dios por permitirnos compartir este momento de disertación académica y pedagógica, y en especial a ustedes, a los coordinadores de este encuentro, y a la universidad por permitirme e invitarme a compartir esta experiencia que traigo. Muchas gracias, doctora Zaida. Continúe, qué pena, te interrumpí. No, tranquila. Este, quiero que sea algo bien ameno y bien eh, interactivo. Cuando me invitaban a hacer esta presentación, esta ponencia, y me hablaban de la problemática dentro del contexto escolar, yo decía, wow, es un reto. Es un gran reto en el momento histórico en que estamos viviendo y en la situación de la evolución del niño en la que nos encontramos, ¿no? Y le daba vueltas a cómo iniciar una ponencia de este tipo y hacia dónde ir, ¿no? Entonces, viendo los contextos, Colombia y Venezuela tenemos contextos muy similares que nos permiten ir avanzando en contextos investigativos, pedagógicos y sociales que podíamos compartir, ¿no? Además, decirles que mis primeros años dentro de la universidad fueron en la Universidad Nacional Abierta aquí en Venezuela. Realmente es bien gratificante encontrarme también con una universidad hermana, porque sé la calidad y la pertinencia y eficacia de lo que trabajan dentro de sus contenidos académicos. De verdad que para mí es un gran honor compartir esta ponencia. No sé, Liliana, si tú vas a pasar la presentación, la vas a ir compartiendo. El honor, bueno, doctora, el honor es nuestro y sí, voy a intentar darle los roles, Ok, asignarte los roles, y si no, pues yo comparto y tú me vas indicando, pero antes de ello voy a contextualizar y aterrizar un perfecto. poquito el escenario de ellos y ya te doy todo el paso, ¿listo?
Bien, entonces, bueno, doctora Zaida, pues especialmente en este espacio tan importante y pues nuevamente agradecida con la red de curso, con la red de curso de todos los tutores, especialmente la doctora Diana Londoño, que fue la que hizo este canal tan importante y te agradezco mucho por acompañarnos, por esas palabras tan pertinentes precisamente para dar inicio a este espacio y bueno, pues contextualizando un poquito y cómo vamos a hacer esa conexión de esta ponencia que tú vas a presentar en este espacio, es bueno, pues en el curso de Introducción a la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, es un curso de primer periodo académico o primer semestre que los chicos cursan precisamente para reconocer esas características propias del programa, ¿sí? Para que se enamoren del programa, para que reconozcan también esas fracturas y esos retos y esos desafíos a los que se van a enfrentar como futuros licenciados en educación infantil. En ese orden de ideas, el programa en general de la licenciatura en educación infantil de la Universidad Nacional Abierta a Distancia propone una malla curricular, ¿cierto? Que los chicos deben, pues, digamos que cursar cada periodo académico, pero esta malla curricular está pensada precisamente en unos núcleos integradores de problemas. O sea, que los cursos aquí propuestos no surgen de la nada, sino que precisamente surgen de unos retos y de unas problemáticas que es, como tú lo mencionaste, se presentan pues a nivel nacional e internacional y precisamente de Latinoamérica como tal, que son problemáticas, ¿sí? Entonces, el primer núcleo integrador de problemas se denomina el educador infantil como intelectual transformativo y de él se desprenden dos núcleos polémicos. Uno de ellos es el saber qué hacer pedagógico del educador infantil. Este surge de esa necesidad de resignificar la licenciatura en educación infantil, que muchas veces tiene como ese estigma, ¿cierto? Del asistencialismo, de que no se le da la importancia necesaria. Asimismo, también es reconocer la importancia de esos pedagogos, de esos licenciados en educación infantil, en ese papel tan importante que tienen en la sociedad. El siguiente núcleo problemático que se desglosa de aquí son las prácticas pedagógicas reflexivas para la innovación educativa y la transformación social. Aquí vemos precisamente esa necesidad de reconocer las infancias. Las infancias, tenemos un micrófono abierto, por favor, me lo ayudan a silenciar. Gracias. Entonces, tenemos estas prácticas pedagógicas y reflexivas para la innovación educativa, es reconocer las infancias, no como una sola palabra, sino como las infancias, porque no es una sola. Un niño que está en estrato 1, o sea, acá en Colombia se manejan estratos 1 hasta el 6, estrato bajo, ¿cierto? Con escasos recursos, no va a tener las mismas posibilidades y va a tener otras realidades a un niño de estrato 6, ¿sí? Igual, un niño del área rural, que es acá el campo, o el área urbana, la ciudad, va a tener otras expectativas, otras vivencias, otras historias, otro contexto social. Por eso en la licenciatura en educación infantil hablamos de infancia, no de la infancia como tal. El tercer núcleo problemático que se desprende del núcleo integrador del problema 2, infancias, educación inclusiva, desde el enfoque de derecho en perspectiva de género, se denomina el NP3, Infancias, Educación y Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas. Aquí es hacer un reconocimiento que el desarrollo integral de los niños es una responsabilidad social, familiar, gubernamental, ¿sí? Y que muchas veces dejamos de lado, ¿cierto? Porque es como que no es de nadie, es de todos. Entonces, precisamente es ese reconocimiento de esas políticas. Y el NP4, que nos queda como anillo al dedo de la ponencia que tú vas a presentar, es tecnologías y lenguajes con perspectiva inclusiva intercultural de género en la educación infantil. Aquí es reconocer precisamente esa diversidad en el aula, pero no solamente quedarnos ahí, sino trascender de ella, ¿cierto? Entonces, reconocer esas vulnerabilidades que muchas veces encontramos en el aula y reconocer al niño y a la niña precisamente como sujeto de derecho desde sus posibilidades. Entonces, en ese orden de ideas, doctora Zaida Vázquez, es el auditorio virtual, es todo tuyo.
Gracias. Ya, déjame, dejo de compartir esta presentación. Yo sí te puedo asignar y si no, último intento y si no, ya lo comparto yo. Ok, desde allí puedo comenzar. Veo que no lograste que compartiera la pantalla, No, pero no, genial, no no me. importa. Adelante. Cuando pensaba en esta presentación, yo me hacía dos grandes preguntas y invito a que la mantengamos por allí escrita para ver si le podemos dar respuestas a través de las premisas que les traigo aquí. Esto es para la disertación, para abrir una brecha o como lo decía Liliana, un ambiente de, de de buscar preguntas y obtener algunas respuestas en cuanto a lo que estamos haciendo en la primera infancia, ¿no? Y una de las cosas que yo me preguntaba era cómo hacen los docentes para abordar los desafíos en el aula. Y la otra, qué podemos hacer ante los retos que se nos presentan, sobre todo en la primera infancia. Entonces decía, ¿cómo ponerles esto de una manera positiva, en el sentido de cambiarle el lente al docente o al estudiante que se está formando, sobre todo en estas áreas de primera infancia? eh, ¿Cómo hacer dentro de la situación del aula para generar un ambiente que permita que no sea un problema, que ese desafío se convierta en un reto? Y cómo hacer para que la cantidad de contextos, y así como ustedes los nombran, pues de los extractos del 1 al 6, que yo lo puedo ver como contextos desde este punto de vista, se maneja igual. Sin embargo, al estudiar el contexto y teniendo las bases teóricas de cómo vamos a llevarlo en el aula, o sea, no habría mayor inconveniente. Yo le pongo a esta ponencia la inclusión en la primera infancia, un diseño de entornos inclusivos, desafíos escolares y alternativas pedagógicas, porque lo veía desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando avanzamos en la presentación, Liliana, vamos a ir viendo en la siguiente lámina cómo se van abordando de primero la contextualización. O sea, y pasa al siguiente, al anterior. Cómo vamos a ir haciendo la contextualización, que es lo importante antes de empezar, ¿no? ¿Qué contextos tengo? ¿Qué situación se me presenta en el aula con los niños? ¿Y cómo puedo hacer para abordarlo? Hay una gran cantidad de contextos y de situaciones, ¿no? Sobre todo que nos enfrentamos que los niños de 0 a 6 años están en una etapa de desarrollo eh, normal, evolutiva, puedes avanzar. Y eso cuando pensaba en esta lámina decía, hay que sensibilizar al docente que no sea tan rudo en eso. Avanza la siguiente lámina. Para, para que puedan ver desde aquí cómo, si entendemos cómo evoluciona el niño en su etapa evolutiva, entonces puedo abordar
abordar el contexto de una manera diferente. Y a pesar de que yo no me gusta hacer la ponencia de manera teórica, yo simplemente agarré tres autores que me permite ver eso. Siempre trabajamos, cuando trabajamos con contexto, trabajamos con Vygotsky, porque él plantea que, bueno, el cerebro del niño se va a ir formando y va evolucionando según los elementos que tenga dentro del contexto, cómo se da la interacción del niño con otros pares, cómo se da el desarrollo del niño con esa zona de desarrollo próximo y cómo puedo yo como docente aprovechar esa zona de desarrollo próximo para avanzar en el andamiaje de su conocimiento, tomando en cuenta que son niños de 6 años y cómo van a ir evolucionando. Ellos tienen una etapa evolutiva. Ahorita nos damos cuenta con la cantidad de trastornos de neurodesarrollo que la base y el trabajo que ustedes tienen es el más importante dentro de toda el área educativa, porque cuando ven la importancia de la estimulación, por ejemplo, de 0 a 2 años, la importancia de la estimulación del niño en ir avanzando en los procesos cognitivos, en el lenguaje, en la motricidad, en todos estos procesos de neurodesarrollo, van a ver la diferencia cuando ellos lleguen de 2 a 4 años. Y así, si hacen estimulación y logran trabajar con todos los elementos que tienen que ver con la atención, con la concentración, con el seguimiento de instrucciones, con las normas, con los límites, con los hábitos, ven cómo ellos pueden ir adquiriendo otras habilidades ya de 4 a 6 años. Y allí ya entra entonces en todo lo que tiene que ver con la etapa de la lectura, la escritura, la exploración, la creatividad, la innovación. Entonces, y fíjense cómo, pero tienen que estar conscientes dentro de la dinámica de la práctica educativa, cuál es la etapa evolutiva del niño, consciente, conocerlo, manejarlo y cómo se va a ir desarrollando. Porque allí es donde detectamos allí es donde ustedes van a observar las primeras señales de alarmas de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces es importante, por ejemplo, yo tomé a Donald Hebb, que habla de la plasticidad sináptica, que busca a que vayamos activando las neuronas en procesos simultáneos y que eso lo podemos lograr a través de diferentes actividades, ¿no? Y Jackson, que demuestra que los vínculos afectivos tempranos establecen el dar y recibir y moldean directamente la conexión dentro del cerebro y regulan el estrés tóxico. O sea, cómo yo tengo que tener cuando tengo un niño, que se me presenta un niño con problema de apego, que llora porque no quiere quedarse en el aula, porque no quiere separarse de la mamá y no supera esa situación emocional, entonces, ¿cómo yo, docente, voy a hacer para que eso no sea un proceso traumático y no altere el desarrollo del niño, por ejemplo? O cómo hacer con los niños que quieren estar trepando en diferentes espacios y no miden el peligro al riesgo que representa lanzarse de este niño que se lanzan de un escritorio a otro, de un estante a otro, porque no miden ese tipo de riesgo. O niños que pues no cumplen con la norma, no pueden quedarse cantando el himno nacional, no pueden estar quedándose en el acto cívico porque se les es imposible quedarse porque no tienen atención, concentración, o sea, son situaciones que se les presentan en el aula y situaciones que se le presentan dentro del contexto escolar. Bueno, los niños que no asisten, que porque viven muy lejos de las escuelas o de los espacios, están en una zona rural que para los padres no es tan importante que vayan a la escuela. ¿Cómo hacemos con esta situación de estos niños? O sea, va a tener menos posibilidades avanzar en relación al otro de estrato 6 o de mayor posibilidades que ese, ¿no? Entonces, pero sí estar consciente, por eso es la contextualización es importante, cuando entramos un área educativa, ver primero en cuál es el contexto familiar,
económico, qué posibilidades tienen de ambientes eh, que sean motivantes, que los niños tengan acceso a diferentes materiales. Entonces, pues, es importante saber también que como el niño está en ese proceso evolutivo, eh, la intervención que haga el docente de forma, de la forma que sea, va a marcar esa situación, lo que tiene que ver con la construcción de la moral, con la construcción de los valores, con el desarrollo psicosexual también. Entonces, todos esos elementos se forman en esa etapa, por eso es tan importante conocerlo. Y los retos los tienen allí, precisamente, en todos esos elementos, situaciones en el aula que de alguna manera lo vemos como un problema, porque lo que yo escucho aquí, no sé si se maneja allá también, es que no estoy preparado para atender a un niño con una discapacidad o con un trastorno de neurodesarrollo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el niño que con síndrome de Down tiene que ir a escolarizarse en primera infancia. Un niño que es sordo tiene que ir a la escuela regular. Y son pequeños y ya tienen esa condición. Entonces, pareciera que como que se saltaran este proceso de educación infantil, como lo llaman ustedes. Nosotros aquí le llamamos lo que es educación preescolar, ahorita se llama educación inicial, que es donde se desarrollan todas estas habilidades y destrezas para la adquisición luego de las demás competencias como la lectura y la escritura, y que ellos después llegan al colegio, al colegio, pues, como se llama, al primer grado, eh, y en adelante. Y no es así, ustedes los tienen dentro de sus salones y se los van a encontrar niños de autistas que no pueden ser diagnosticados a los 2 años. Hay padres que logran hacer un diagnóstico precoz y tienen excelentes resultados porque se dan cuenta precozmente que hay cosas que ellos dicen no está bien y los evalúa. Y ya hay niños aquí de 3 años que tienen diagnóstico de TEA. Entonces ya el docente con un diagnóstico y sin diagnóstico puede y debería estar en la condición de atenderlo. Que esa es otra de las discusiones. O sea, necesito realmente un diagnóstico para poder atender al niño dentro del aula con todas estas condiciones. Entonces, eso siempre ha estado en discusión, pero yo insisto a los profesores o a los licenciados que se están formando dentro de esta área, como ustedes, que deberíamos ya estar preparados para todas estas situaciones que se nos presentan en el aula. Solo tomando diferentes teóricos, por ejemplo, Piaget, que no lo puse aquí, pero Piaget, que es un teórico que nos habla de las etapas del desarrollo. Pues si yo manejo a Piaget y tengo un aula de un salón de niños de 4 a 6 años y los ubico dentro de las etapas de desarrollo, yo puedo ver más o menos cuál es el desenvolvimiento del niño. Entonces, ir un poco al conocimiento de la teoría que nos permite ir hacia la práctica, pero luego entender que en la realidad va a ser otra. Entonces, vamos a ir avanzando en la presentación. Porque nos encontramos con esos desafíos. Y yo lo diría que son desafíos y son nudos críticos. Uh-huh. Y además de los desafíos, los nudos críticos, nos encontramos con barreras dentro de la educación. Si avanzas a la siguiente diapositiva, vas a ver las diferentes barreras. Entonces, hay barreras físicas, que impiden el desarrollo de las habilidades del niño, barreras afectivas, la desconexión emocional. Ahorita nos encontramos con niños en las escuelas, niños que, por ejemplo, son hijos únicos, que están muy mimados, y entonces no es que él está mimado, no sigue instrucciones, él hace lo que quiere, no sigue, no acata la norma,
no puede seguir una norma, cumplirla, se sale del salón, eso a veces es muy común, o llora por todo, o niños que son agresivos, que muerden a otros niños, que golpean a otros niños, niños que no se pueden mantener sentados por un minuto para hacer una actividad. Entonces, ¿qué hace que el aula y la dinámica del aula o del salón sea como un campo de batalla? ¿No? Y otra de las barreras que yo veo es que, bueno, la matrícula, la cantidad de niños correctamente. A veces tenemos muchos niños, sí, porque si nosotros vamos a la inclusión, yo no revisé cómo van ustedes en relación a la inclusión, pero aquí ya es una ley que tengamos los niños incluidos dentro del aula regular, que le llamamos la escuela normal, diríamos, ¿no? Entre comillas. No existen como existían antes las escuelas especiales donde iban a ir los niños, a lo mejor con una discapacidad intelectual o con un síndrome de Down o los niños sordos, eh, iban a una escuela especial, ahora van a estar integrados dentro de las aulas, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? Que los docentes nos quejamos y se quejan de la falta de formación. No nos están formando para atender esta diversidad o estas problemáticas que se están presentando en las escuelas. Por eso cuando me invitaban a esta ponencia decía, oye, qué bonito ver la cara, por eso yo quería traerlo desde la parte positiva, más que ver que tenemos situaciones problemáticas en el aula, es ver que eso va a ser para nosotros una manera de ver la cosa diferente, que sea un aula, en vez de ser un aula problemática, ser un aula diversa, ser un aula creativa, ser un aula donde tenga diferentes espacios para poder hacer no lo que yo quiera como niño, sino que el docente pueda tener ese dominio de grupo dentro de toda esa estructura curricular que me imagino que la tienen igual que nosotros, por cumplir planes, programas y niveles allá, ¿no? Entonces, es bien interesante, son muchas las barreras con las que nos encontramos, son muchos los nuevos críticos, cada vez nos encontramos con mucha resistencia también de la familia, que también podría estar aquí como una de las problemáticas dentro de la situación de la escuela, como los padres no aceptan que su hijo tiene una actuación diferente o está fuera de lo que se podría llamar normal para el desarrollo evolutivo del niño. Entonces, enfrentarse con esa situación también es bien complicado. Lo otro que también podría ser una barrera, un obstáculo, es contar con diferentes especialistas que nos ayuden a poder guiar ese proceso de ese niño y poder ser que el niño tenga una forma diferente de verse, ¿no? Porque más que ver un niño con un problema, cada vez que yo los veo un niño con una maravilla de conocimiento, o sea, cada vez vienen a enseñarnos cosas nuevas, o sea, es un privilegio tenerlos cuando lo vemos desde ese punto de vista, cuando lo vemos como qué es lo que yo voy a aprender de estos niños, de este niño que no se queda sentado, de este niño que aún lo que quiere es hacer garabatos, de este niño que no sabe agarrar el lápiz. ¿Qué voy a aprender yo de este niño que se pierde en la distribución del espacio? Entonces, cómo yo maestro, como yo docente, voy a lograr que él adquiera esas competencias que necesita para su nivel, ¿no? Entonces, me parece eso bien interesante. La siguiente lámina habla de la urgencia de la cifra, o sea, existe un aumento en la brecha y esta brecha tiene que ver con este,
lo que están estudiando como teoría y lo que se encuentra en la realidad. Porque habla del costo de la inacción, que tiene que ver con el tener un aula con diferentes problemas y no hacer nada. Es la falta de acción, es la falta de tener esa estrategia para abordar elementos que se me están pasando dentro del aula y que no sé qué hacer. Y va hacia un 45% en aumento, porque existe un desfase entre lo que pareciera, ¿no? No lo puedo, no sé, no lo puedo decir tan, tan certeramente, pero por lo menos aquí en Venezuela ocurre que los estudiantes sí se quejan que lo que me encuentro en la realidad no fue lo que me enseñaron en la universidad. Entonces hay una brecha, hay una brecha. Cuando ellos me plantean esa situación, yo les digo, pues siéntase que su aula es un espacio de investigación, que usted tiene las herramientas mínimas, y yo creo que hacia allá va la universidad, Liliana, la de ustedes, ¿no? Y por eso me imagino estos espacios, que los estudiantes entiendan que hay una formación que da la universidad, pero que usted como profesional puede, desde sus espacios, crear, minimizar esa brecha. ¿Y cómo? Simplemente con el interés, simplemente con la preocupación de que observo algo diferente, que investigo qué está pasando y que aplico alguna estrategia a ver si me hace efecto o no. Entonces, no quedarse solamente con lo que da la universidad es bien interesante que ustedes lo puedan tomar para que esta brecha de no hacer nada ante las situaciones que se nos presentan en el aula sea menos, y que esa brecha que existe entre lo que es la teoría y la práctica disminuya. Entonces, encontrarse con docentes que se quieran, continúen con la formación, que sepan que no solamente es cuando terminan y obtienen su título, sino que luego que están en el aula, su espacio de trabajo va a ser un espacio para la investigación. Eso es bien interesante y eso es lo que les va a ir dando mayor experticia, mayor experiencia dentro de esa rama en donde se están formando. Si pasas a la siguiente lámina. Precisamente, doctora Zaida, yo iba a hacer, hay una anotación y es precisamente en la universidad como tal, en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, a los estudiantes de la licenciatura en educación infantil en el núcleo problemático, en el núcleo integrador de problema, precisamente hablamos de intelectuales transformativos. Entonces, sí hay unas problemáticas, hay unas necesidades que se reconocen, pero no es solamente quedarnos allí, ¿cierto? A los estudiantes precisamente se les inculca que ellos como licenciados en educación infantil son intelectuales transformativos, porque llegan a unas realidades, llegan a unas situaciones que deben enfrentar en el aula, pero no solamente se van a quedar como observadores pasivos, sino que precisamente la idea es llegar a transformarlas. Allí está en ese ejercicio investigativo que tú mencionas, que precisamente lo ideal es que nuestros estudiantes, tanto en Colombia como en Venezuela y en toda Latinoamérica, que tiene tanta esa necesidad, se vuelvan investigadores que transformen esas realidades. Bien, seguimos. Eso es correcto, porque nos encontramos con eso, o sea, por eso yo decía, quedarnos solamente con el problema no es la transformación. Es que ustedes se puedan dar cuenta que esta formación les va a permitir tener las bases para tener esa habilidad dentro del aula y poder transformarla. Y lo van a hacer es a través de la investigación. Primero, la observación, darse cuenta que hay algo que no está dentro de los parámetros, que sabemos que hay parámetros normales para cualquier actuación, y desde allí pues plantearse cambios y transformaciones como tú lo dices, Liliana. Por eso yo traigo como alternativas pedagógicas en una estrategia práctica. No sé si ustedes allá ya tienen el modelo, que es el modelo universal para el aprendizaje, un diseño que permite ver el aula de manera diferente. Ya no vemos el salón. Aquí es una transformación
no solamente del espacio físico, sino de la forma en cómo vemos el proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿Okay? Significa que el docente debe cambiar su paradigma. Cuando nosotros hablamos de paradigmas y dentro solo por información general, hablamos de que dentro de la pedagogía tenemos diferentes paradigmas para trabajar, que son todos, por ejemplo, el paradigma conductual, el paradigma de Vygotsky, que es sociocultural, el paradigma cognitivo o el paradigma humanista, que nos permiten tener una línea dentro de la práctica pedagógica o por lo menos basarnos en eso para nuestra práctica. Esto es cambiar ese paradigma. ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre, yo creo que eso está ocurriendo, como tú dices, Liliana, en Latinoamérica, que yo digo que yo soy constructivista dentro de mi paradigma, pero entonces yo agarro dentro de mi salón una hoja y dibujo una manzana para que los niños coloreen la manzana de rojo. Entonces, cuando yo veo esa estrategia no es constructiva. Esa es una estrategia de un paradigma conductual, porque todos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esta alternativa pedagógica invita a que el docente cambie su visión de ver la práctica pedagógica, que va más allá. Entonces va en la práctica y va la evaluación de esa práctica. Por ejemplo, si yo voy a evaluar que el niño aprenda el color rojo, pero entonces solamente le voy a dar el creyón de cera para que lo exprese y no lo exprese con témpera o lo exprese con papel o lo exprese con otros espacios, si lo expresa con estas otras cosas, está mal. O sea, nosotros estamos evaluando bajo un paradigma conductual. Es cuando hacemos que el trabajo dentro de los espacios sea muy dirigido y que los niños que son diferentes no entren allí. Yo necesito dentro del paradigma conductual que todos se comporten de la misma manera. Todos salen a la misma hora al baño. Sabemos que creamos hábitos, normas y límites, y que es lo más básico y es lo más importante crear en la primera infancia, pero hay niños que ya a los 4 años le dicen, porque yo tengo que hacer eso. Si mi mamá no lo hace hasta ahora, yo no lo hago. Y se lo dice y no se queda callado, no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer. O se pone a llorar, se mete bajo la mesa. O sea, ¿cómo hacer ante estas situaciones? ¿No? Entonces, el docente, yo siento que, por supuesto, por la dinámica que siempre lleva, la cantidad de niños que tiene, pierde a veces la perspectiva de esto. Entonces, esta alternativa permite tener una visión un poquito más amplia de lo que es el proceso de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. Puedes pasar a la siguiente. Zaida. Y pues allí haciendo una anotación del ejemplo de impartir las normas y esa delgada línea entre enseñarle a los estudiantes normas y pautas, ¿cierto? De comportamiento, pero también a veces ignoramos como docentes mucha realidad. Entonces resulta que en mi aula hay un niño que tiene de pronto alguna situación médica que lo obliga a ir seguido al baño y muchas veces, a veces por lo que tú mencionabas, la cantidad el volumen de estudiantes en un aula o muchas veces por los requerimientos de la misma institución, dejamos de lado esa caracterización que es tan importante cuando acogemos a un curso, a un grupo de estudiantes. Bien, vamos a Es seguir. correcto. Sí, allí también tú sabes que ocurre mucho, y no sé si les pasa ya la alimentación. Estos Sí. niños que llevan una cantidad de azúcar, harinas, colorantes, chocolates, y entonces que luego, pues si tiene come esa cantidad de alimentos, luego está demasiado hiperactivo. Mm, Entonces, total. concha, ¿qué voy a hacer yo docente para mejorar mi situación en el aula? Pues tengo que hablar con la mamá y bueno, una reunión. Aquí ese no es la alimentación que deben llevar estos niños, porque ¿quién va a ser el afectado? Los otros niños y el docente. Pues. O niños, hay niños con problemas médicos severos, Ujú. diabetes, con cardiopatías, que a veces yo estuve en contacto con niños que tenían una cardiopatía y él siempre era lento
sea, estaba como cansado, y no es cansado, que era su ritmo, pues, por su misma condición. Entonces, tú no puedes tú tienes que saber eso como docente, porque a él no lo puedes tratar igual que a los demás. Y así con una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, hay niños que necesitan autorregularse y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Ujú. dentro del salón. Entonces tú dices, no, siéntate, siéntate, siéntate. El niño no se va a sentar porque el niño necesita autorregularse. Entonces, en función de eso, va esta alternativa, porque va a buscar espacios donde el niño se pueda sentir libre y pueda decir, tengo un espacio donde yo me puedo calmar. Si lo pasa, lo vamos a ir detallando un poquito más y vamos viendo las demás, las demás cosas que podemos encontrar. Entonces, ¿qué es? Un diseño universal de aprendizaje en que habla de un paradigma, asume un paradigma donde no existe un estudiante promedio. La diversidad cognitiva y el desarrollo es la regla, no la excepción. O sea, que entender que existen estilos de aprendizaje también es importante, que cada uno de nosotros aprende con un estilo diferente. Es posible que aquí lo que sean visuales, y si mi voz es muy bajita, perdón, si son auditivos y mi voz es muy bajita, ya se estén durmiendo, si no tienen una imagen allí que les llame la atención. O si son visuales y mi imagen es blanca, no se ve aburrida, se están durmiendo, porque su estilo de aprendizaje va hacia allá. Entonces, la estrategia tiene que ser variada, pues. O sea, va a ir, nosotros todos somos diferentes y en el aula todos van a ser diferentes. Es más, aquí yo me he encontrado casos de niños integrados, TEA, ya con diagnóstico, y he estado trabajando con 12 niños TEA dentro de un salón regular, y los 12 niños TEA son completamente diferentes, teniendo el mismo trastorno, ¿ok? Y así es con cada una de las cosas. Tienes niños con déficit de atención e hiperactividad diagnosticados por el neurólogo y el comportamiento es completamente diferente en cada uno. O sea que entonces eso agrava nuestra práctica como docente. Entonces, por eso es que yo lo que siempre le digo a los maestros cuando trabajo con ellos en el aula es que hay que calmarse, hay que ir en función de ver cuáles son las cosas positivas que tiene el niño. Si lo ves como que el niño la hiperactividad es un problema, va a ser un problema. Pero si tú ves que esa hiperactividad te va a servir para que sea el niño líder, para que sea el niño que lleve la carpeta, salga a llevarle la carpeta a otra maestra, lleve la correspondencia, para que sea el niño que borre el pizarrón, para que sea el niño que recoja los colores, entonces allí la hiperactividad del niño no va a ser un problema. Si lo ves, ¿no? O sea, cuando transformamos la mirada y transformamos el paradigma. Cuando veo que en la situación del niño que se mueve en su mismo eje o corre y se lanza dentro del salón, que eso también es otra, pero entonces que eso yo lo voy a ver como una pausa activa, pero no solo para ese niño, sino para todos, y ahí cambia mi perspectiva de ver la situación, porque entonces voy a programar actividades de 15 minutos con pausas de 5, y esa es una alternativa, ¿no? Entonces esto sustenta este fundamento de este diseño universal para el aprendizaje, pues habla de las adaptaciones curriculares, porque cuando tenemos niños con este tipo de problemática, lo natural, y yo sé que lo hace el maestro, lo natural del maestro es ir a hacer una adaptación curricular. Es decir, si yo sé que el niño le cuesta escribir de la pizarra porque no presta atención, pues entonces yo le voy fotocopiado el texto y él no tiene que escribir. Lo hacemos de manera natural, pero cuando tiene un informe que pide adaptaciones curriculares, ya lo hacemos de forma ya institucional. La idea de este diseño es que el aula esté diseñada de una manera que no necesite hacer adaptaciones, sino que todos podamos entrar dentro del aula y aprender el propósito que esté dentro del aula. Es muy interesante, a mí me gusta mucho. Aquí no se está usando, te puedo decir con propiedad, porque no entendemos lo de la inclusión. Creemos que incluir al niño es de que se meta dentro con otros niños
y pueda ir haciendo lo que pueda. No, la inclusión es que todos los que estamos dentro del aula podamos beneficiarnos de cada uno de nosotros y poder avanzar en lo que está solicitando el diseño curricular. Tiene, por supuesto, un marco teórico y el sustento que avala este diseño, pues es la neurociencia. Eso es lo último que se está aplicando en el desarrollo del aprendizaje, por supuesto, basado también en lo que habla Vygotsky por la contextualización y todo lo que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, el andamiaje en el aprendizaje y todo eso. Vamos a ver los beneficios. Avanza en la siguiente lámina y vemos los beneficios del diseño universal de aprendizaje. Ajá, aquí tengo múltiples formas de implicación, fomenta el interés, la motivación a través de la lúdica libre, adaptando desafíos a las capacidades de cada uno de los niños, sin generar frustración. Múltiples formas de representación, ofrece la información por canales táctiles, auditivos, visuales, incorporación de cuentos, multisensoriales y texturas. Múltiples formas de acción, permitir que los infantes demuestren sus saberes a través de la expresión corporal, el moldeado, el dibujo o los juegos simbólicos. Permite también hacer espacio donde aquí podamos tener un rincón de la calma, por ejemplo, que podamos tener pausas activas, que podamos decir que el niño pueda elegir con qué material hace la manzana o de qué color pinta la manzana. Lo que nos interesa es que aprenda el color en el caso de que lo haga, ¿no? O sea, ir en función de eso. La siguiente lámina. Ambientes de aprendizaje con una pedagogía de la escucha. La idea aquí es flexibilizar el espacio del aula, propiciar, como decía, los rincones de juego, las zonas de descanso sensoriales, que el niño se encuentre tranquilo, que encuentre cuál es su propio ritmo de aprendizaje, tener como alternativa estrategias pedagógicas que vayan a enseñar lo que usted quiere como docente, pero que él lo encuentre allí. No sé si yo me explico en este sentido. O sea, en este caso el docente es un facilitador del conocimiento porque así lo expresa también la teoría de Vygotsky. Te va a facilitar que él construya su aprendizaje. Te va a tener una meta, por supuesto, eso es importante, una planificación, pero le va a facilitar una cantidad de cosas, de materiales, de elementos, donde él va a construir ese aprendizaje. Al fin y al cabo, él siempre va a ser y va a ser guiado por el facilitador, por el docente, pero no es que sea un aula abierta donde el niño hace lo que le da la gana, es que eso está estructurado de esa manera. O sea, como docente usted va a estructurar su práctica para que él construya sus competencias, las que quiere por la edad o por el nivel, y que lo haga con diferentes elementos que se encuentran dentro del aula. La siguiente lámina. Ahora, Zaida, acá es donde venimos a pensar en cómo hacer actividades. Más que actividades, es una secuencia pedagógica con un sentido, con una intencionalidad clara, que eso es lo importante. No es cuestión de implementar las últimas tecnologías y demás, sino realmente utilizar el material que haya en el contexto y tener una intencionalidad clara, un proceso claro que yo voy a apoyar en nuestros estudiantes y pues para así de esa manera va a ser exitoso y no nos convertimos en en el activismo como tal, actividad, 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 pero sin sentido como tal, y lo que muchas veces se genera aquí en el aula es un desgaste para el docente Ujú. y una pérdida de material sin sentido. Entonces, eso también es importante en el momento que nuestros estudiantes y los licenciados en formación como tal piensen en el momento de hacer sus planeaciones antes de hacer su intervención pedagógica. Es correcto.
porque aquí quien tiene que estar claro es el docente. El docente es el que debe ir cambiando esa visión y, y ese paradigma, por eso decía, o sea, porque si queremos que el niño haga, que sea actividad, 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 nosotros estamos a través de un paradigma conductual, porque doy un estímulo para que él dé una respuesta. No es un paradigma constructivista donde el niño va a construir su propio aprendizaje, ¿no? El docente debe ser garante de ese espacio. Y a veces me dicen que yo no tengo recursos, pero yo siempre creo en la creatividad y en la innovación del maestro, cómo se reinventa dentro de lo que tiene en el aula y si está claro en lo que quiere lograr con sus niños, pues estoy segura que va a encontrar una secuencia didáctica que permita alcanzar la competencia que se necesita para, para el nivel donde está trabajando. Entonces, bueno, un poco para cerrar ya, es la visión de cambio, que, bueno, la verdadera inclusión educativa no consiste en cambiar al niño para adaptarlo al sistema, sino en transformar el entorno para acoger su singularidad. Fíjate qué interesante la frase, porque nuestra educación va en función de eso, de que tú quieres transformar al niño para que se adapte a unas normas de la escuela y porque la escuela no va a coger la particularidad o la diversidad de estilos de aprendizaje, de comportamientos que tiene el niño, ¿no? Sin que esto se pueda ver como, Liliana, como que sea que todo el mundo va a hacer lo que le da la gana, porque pareciera que entendemos o malentendemos el aporte teórico y pedagógico de esto, ¿no? Sino que esto habla de que aquí el docente pues, cuando debe tener mayor estructura. Es cuando la escuela debe tener mayores estructuras. No es que el niño, insisto, va a hacer lo que le da la gana. No es que el niño va a aprender lo que le da la gana. Incluso hay niños que tienen picos de aprendizaje en esta etapa, que eso me faltó decirlo. Hay niños que saben muchísimas cosas y tú dices, pero ¿por qué no responde a tal cosa si es tan inteligente? Y a veces los padres te lo dicen, no, mi hijo es tan inteligente. Entonces cuando yo les digo, existen picos dentro del desarrollo. Es decir, él es ultra inteligente, sabe los colores, sabe los números, lo sabe en inglés, no sé qué, no sé cuánto, pero entonces en el tema de la emoción no maneja las emociones. Tiene rabieta cada rato, no se sabe relacionar. Eso es un pico de... Bueno, O un problema de lenguaje, ¿no? Entonces, ver al niño desde desde este enfoque me permite entonces decir que, bueno, cuando yo me planteaba las preguntas al inicio de cómo los docentes abordan los desafíos en el aula, me planteaba precisamente esto, o sea, invitarlos a ese cambio de enfoque, ese cambio de paradigma. Yo sé que en principio como que cuesta un poco entenderlo, saber que ustedes están formados para la atención en la primera infancia, formarse, leer, investigar, todo lo que viene. Hay muchas teorías que explican todo de diferentes ámbitos, de diferentes paradigmas, como es el desarrollo evolutivo del niño. Si manejan eso, Liliana, luego eso con la teoría, ir a la práctica es mucho más fácil porque ya yo sé cómo diseño, cómo hago mi secuencia didáctica en función de eso. Pero sí lo tengo como concepción también de vida. ¿Okay? Y es una de las cosas que le digo a mis estudiantes. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no puedo ser empático, si no soy empático, no puedo ser empático con alguien porque no sé, no conozco eso. Entonces es la invitación pues a formarse, a seguir formándose. Me encanta este espacio, gracias por invitarme, de verdad que Gracias a ti. ha sido bien interesante y bueno, ahorita me imagino que vamos a tener preguntas y respuestas, pero Bueno, hasta allí es mi parte de la ponencia, de la participación. bueno, muchas gracias, doctora Zaida. Y sí, para concluir esa última partecita del paradigma, precisamente debemos entender cómo rompemos esos paradigmas desde el simple hecho de la evaluación, ¿no?
que a veces en las instituciones como docentes sentimos esa presión y esa necesidad y empezar a romper paradigmas no se hace de un día para otro. También acá en Colombia, la cuestión de la educación inclusiva no se ha logrado implementar totalmente. Hay un acercamiento y se han cambiado, sí, muchos aspectos en el simple hecho de lo que tú mencionabas en algún momento, de que antes eran excluidos completamente, entonces las aulas para ciertos chicos que tengan ciertas características aparte, ya después por orden del Ministerio de Educación Nacional se les dio, digamos que el espacio, pero también había una segregación, como que ellos hacían otras actividades diferentes y pues realmente vamos en el paso a paso, pues se hace un intento, pero sin embargo, pues hay ciertos limitantes como es ese currículo oculto que muchas veces las instituciones tienen ahí arraigados a que hay que mostrar resultados, evaluación y evaluar de manera estándar a todos los estudiantes. Entonces, hemos dado pasos, pero pues nos falta todavía hacer esa construcción. Listo. Bien, entonces permítame, yo paso aquí nuevamente a la presentación. Dejo de compartir. Y bueno, pues sí hay algunas manitos levantadas mientras hacemos las preguntas a la doctora Zaida. Voy a compartir el formulario de asistencia para que por favor recuerden que debemos hacer captura de pantalla en donde se vea nuestro usuario conectado y pues también diligenciar el formulario de asistencia. Entonces damos paso a Yasmín. Adelante, Yasmín, que tienes la manito levantada, te escuchamos. Sí, gracias, profe, gracias, doctora Zaida. Sus aportes son muy valiosos y fue una charla muy interesante. Le agradezco, aprendí muchísimo y también pues despertó mi interés en ahondar mucho más sobre este tema. Entonces quería preguntarle cuál es el libro bandera. Yo sé que a veces es difícil escoger, pero si tiene alguna lectura, un libro recomendado que nos permite abordar mejor este tema, le agradecería. Bueno, les puedo compartir que hay un contacto a una persona que me contactó por WhatsApp. Creo que no eres tú, Liliana, ¿verdad que no? No, Es la docente Diana Diana. Londoño, ella les Con habla, Diana se lo sí, puedo compartir al WhatsApp, los links claro que sí, para que y se los nosotros comparta lo a ustedes. compartimos como red de Chévere. curso. Muchas Gracias, gracias, doctora Yasmin. Zaida. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, hay unos comentarios en el chat. Sí, hay unos Bueno, pero pues son comentarios. como más apreciaciones. Sí, no veo preguntitas. Bueno, voy a leer tres comentarios y para dar como el cierre, la inclusión Yo tengo una pregunta, no es juicio. disculpen. Adelante, te escuchamos, Diana Alejandra. Te damos paso. Muchas gracias. Doctora Zaida, un gusto. Yo soy Diana Galeano. Yo actualmente vivo en los Estados Unidos y pues ¿cómo decirlo? Mi enfoque sobre todo es la inclusión de los niños hispanos que viven, digámoslo, ese proceso de llegar nuevos a un país, pues obviamente donde su lengua materna es el español y enfrentan como ese primer año, por decirlo así, en un lenguaje que para ellos pues no es el usual. Entonces yo quisiera saber, digamos, como cuáles serían las prácticas o la teoría con la cual yo debería guiarme para dar como ese apoyo a los niños de que esa transición de esa adaptación no sea algo traumático para ellos. Una pregunta bien compleja, ¿no? Y que, porque hablamos de inclusión y eso forma parte de la inclusión. Cuando hay niños que este, están en un contexto completamente diferente al que crecieron, o sea, se tienen que adaptar a un nuevo contexto. ¿Qué es lo más importante dentro de la inclusión? Que tú puedas observar. Lo primerito es la observación. Observar cómo ellos, primero contexto, uno contexto, dos la edad,
Y dos, cómo son sus estilos y tres, cómo son sus estilos de aprendizaje. Y debes registrar. Siempre es importante que registremos lo que observamos, porque eso nos va a permitir tener como una guía de cómo vamos a empezar a hacer esa secuencia de aprendizaje o esa secuencia didáctica que decía Liliana, y eso es válido para cualquier contexto. O sea, no empezar a hacer cosas sin antes tener un previo diagnóstico de lo que realmente está ocurriendo. ¿Me explico? O sea, porque a veces, por ejemplo, yo he tenido muchos casos de niños que no aprenden a leer, pero es porque tienen miedo. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Por la observación. Cuando observo que está inseguro, pero registro. Bueno, hoy estuvo inseguro, hoy se sonrojó, hoy tembló cuando le pedí que leyera, hoy le pedí que leyera y se distrajo, me sacó los niños son hábiles, me habló de otras cosas. Entonces yo, no, este niño tiene miedo a enfrentarse a la lectura. Entonces, ¿qué hago? Trabajo el miedo, no trabajo la lectura. Entonces, hacen un proceso de trabajar con el miedo, que es lo que tienes miedo, a que hay que atreverse, porque hay que atreverse, qué pasa si me equivoco, no pasa nada. Entonces, cuando sabes cuál es la problemática, puedes hacer la intervención. Pero si no tienes idea de cuál es el problema, vas a ir haciendo cosas y cosas y cosas y no te va a dar resultado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ir a la observar. Uno, observar. Dos, registrar. Y siempre ver lo que está por debajo de lo que te muestra el niño, para que puedas saber realmente cuál es la problemática y en función de la problemática que encuentres, haces tu secuencia didáctica. Por ejemplo, en tu caso, hay muchas cosas, pues, el miedo a un espacio nuevo, el idioma, pero el idioma no debería ser nada complicado para los niños, pues es como mucho más fácil que para los adultos. Entonces, ver la parte emocional, que aquí nos faltó trabajar mucho en la parte emocional, pero eso se ve mucho en la primera infancia. Entonces, y en función de eso, haces una secuencia. Sí va a ser mucho de ensayo y error, de probar. Y lo otro es ver que no es universal, es particular, pues cada niño es diferente. Entonces, cada uno va a necesitar una estructura diferente o a lo mejor variarla, pues. No sé si eso responde un poco a tu inquietud. Sí, señora, muchísimas gracias. Profe, qué pena en lo último de la encuesta que ponemos. Por tiempo, Yarlady, te atiendo por el chat para no interrumpir. Por tiempo voy a darle Sí, por paso favor. a Ivonne Maritza, que tiene una pregunta, la última pregunta del encuentro, y ya para poder ir cerrando. Entonces, si tienen dudas frente al formulario, por el chat, porfa. Muy buenas noches, mi nombre es Ivonne Maritza Rivera Molina del CEAT Cartagena, zona Caribe. Más que una pregunta es una apreciación o una realidad que se vive mucho en las instituciones públicas de acá de la costa. Se habla de inclusión entre comillas, ¿cierto? Porque reciben en el aula de clases niños con discapacidad, discúlpenme el término, pero la falta de apropiación de los docentes de las estrategias metodológicas es dejarlos allí en el aula de clases sin hacer nada. No van, el niño no avanza y no aprende a su ritmo. ¿Por qué? Porque los docentes no están capacitados. Uno, porque encontramos docentes de muy avanzada edad que se niega a capacitarse en los nuevos temas de educación y que están arraigados a la metodología antigua y que están en sus últimos años de laboralidad. Y también vemos otro concepto, es que hoy en día muchos padres de familia encasillamos a los niños con un término de hiperactividad, de TDAH, sin tener la evaluación por un médico correspondiente. Entonces, la mala educación que le damos en casa, que se refleja también en el aula de clase, lo encasillamos dentro de un
problema de aprendizaje, donde no es así. Muchísimas gracias. Gracias, Ivonne. Es cierto, Liliana, ¿no? Y a todos. Eso ocurre y ocurre aquí también en Venezuela, pero ya lo bueno es que las 100 personas que se conectaron hoy, que luego puedan ver esto, se van a ir multiplicando esta información y ya ustedes se van con la idea de que ustedes saben que no pueden emitir un juicio. Porque un niño de 2 años, usted no puede decir que es hiperactivo. Entonces, que simplemente, bueno, necesita más movilidad. Entonces, ya no lo vamos a ver como que vamos a emitir un juicio, sino que simplemente lo vamos a ver de una forma diferente. Y yo creo que eso es un ganar-ganar. Ok, muchísimas gracias, doctora Zaida. Y bueno, pues ya para finalizar y cerrar, bueno, nuevamente agradecerte por este espacio tan enriquecedor. Esperamos seguir teniendo contacto de verdad porque la verdad fue muy productivo este espacio. Creo que para nuestros estudiantes fue un choque de realidad, pero pues también con una mirada positiva, ¿no? No es de apague y vámonos, ¿no? Sino más bien de decir, bueno, voy a aprovechar todas las herramientas que me va a ofrecer mi universidad para poder formarme bien académicamente, reconocer la responsabilidad social que tenemos, la importancia de un licenciado en educación infantil, todas las situaciones que mencionó la doctora Zaida, que son, yo creo que el 0,5% de las situaciones que se presentan en el aula, pero pues la idea es precisamente reconocer por qué nosotros nos debemos formar académicamente de manera adecuada. ¿Listo? Entonces es una invitación. Me quedo en el chat, voy a finalizar la llamada, pero me quedo en el chat resolviendo si tienen alguna situación con el formulario. Doctora Zaida, mil y mil gracias. Gracias a la red de tutores también, a la doctora Diana Londoño por hacer este canal y pues quedamos en contacto. Feliz noche Gracias. para todos. Chao, gracias. Gracias, adiós.